Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en la cuarta sesión del seminario que conjuntamente tienen la Fundación Ortega Marañón y la UNED. Estamos además en su segunda temporada, en su segundo año. Y como los que han seguido el seminario quizá sepan, de lo que se trata aquí es, por supuesto, de reflexionar sobre y desde la obra de Ortega, pero no es tanto un seminario filológico, en sentido estricto, siendo desde luego el trabajo filológico imprescindible, sino que aquí lo que, en principio, el espíritu que nos convoca en este espacio es más bien, a propósito de la obra de Ortega, reflexionar sobre los grandes debates o los grandes problemas que se nos presentan hoy, ¿no? Y por eso por aquí han desfilado personas muy pertenecientes a la tribu orteguiana o a las tribus orteguianas y otras, digamos, menos concernidas con la filosofía de Ortega, pero sí interesadas en su pensamiento y que creíamos que podían aportar algunas reflexiones interesantes a esos debates, digamos, que nos plantean los tiempos convulsos, interesantes para algunos. Hay quien diría que sería mejor que fueran menos interesantes, pero para esos debates que nos circundan, ¿no? Y en este contexto, Jesús Conil es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia y es de sobra conocido en los mentideros orteguianos, en los de la filosofía española, el pensar en español, en la filosofía de Zubiri, desde luego, pero no solo eso, y es también el interés de que esté aquí. Jesús es un especialista en muchísimas cosas, desde la filosofía antigua hasta la hermenéutica contemporánea, de lo que es uno de los referentes en España, pasando por Nietzsche o Habermas, ¿no? Algunos de los libros que ha publicado, reparo en los dos últimos, y ya los títulos lo dicen todo. Uno es Intimidad corporal y persona humana, de Nietzsche a Ortega y Zubiri, y el segundo, que creo yo que es el último, él me corregirá si no es así, es Nietzsche frente a Habermas, genealogías de la razón, que creo que fue presentado en esta casa, muy amables también, ¿no? Entonces, por los títulos de estos dos libros ya se ve que Jesús recoge de modo inmejorable el espíritu de este seminario, es decir, trabajar desde la reflexión orteguiana, pero abierto al diálogo con otros filósofos y filósofas. Y creo que también el título de la conferencia que nos dio para hoy refleja ese mismo espíritu del que hablábamos y que está presente en sus libros, porque se titula Opinión pública y raciovitalismo histórico. Opinión pública es un tema, en fin, a lo mejor no va a ir por ahí, pero un tema habermasiano, digamos, de gran importancia, no solo, pero sí es verdad que uno de los grandes autores que rescató el tema de la opinión pública para la filosofía política en el siglo XX y XXI, pues Habermas. Entonces no sé exactamente lo que va a hacer porque no me ha dado pistas, pero sí que realmente está en ese, lo que comentaba antes, en ese espíritu del seminario que nos anima entre la Fundación Ortega y la UNED. Y ya sin más, es un placer tenerte aquí y te doy la palabra. Bueno, pues lo primero, agradecimiento, porque venir a esta casa para mí es un honor y una satisfacción muy grande. Lo digo de corazón, aunque además yo no sé hablar, creo que de otra manera, más que desde el corazón, que es lo más importante. Y de verdad me siento muy a gusto colaborando con esta institución y con las personas que estáis al frente. Por lo tanto, te agradezco, Jesús, la invitación al seminario, a Lucía y ahora precisamente también a Ignacio, que me ha llevado la grata sorpresa de saber que se incorpora de un modo muy activo a esta labor de lanzamiento y relanzamiento de un pensamiento que a mí me parece genial, que ha sido, en mi época por lo menos, como a veces he comentado, y creo que hay que decirlo porque ha costado mucho en ciertos círculos españoles el incorporar a Ortega y a otros autores de la filosofía española
al curso normal de los debates, porque durante decenios han sido despreciados, y esto no lo debemos olvidar porque ha sido un hándicap, un inconveniente para que nuevas generaciones accedieran a un pensamiento tan profundo, tan innovador, y que al menos a mí me ha sido una tabla de salvación, ¿no?, complementaria a otras, porque yo no me he dedicado primero directamente a esto, no me dediqué, pero sí me dediqué, antes lo comentábamos, un tanto clandestinamente, ya que sale, porque antes hemos estado hablando así más coloquialmente, al hilo de lo oficial, porque en nuestra época, alguna vez lo hemos comentado también, lo que mandaba en el sentido que hoy vamos a hablar, lo que mandaba en nuestro medio, lo que tenía poder de influencia, era, por un lado, la lógica matemática, la filosofía analítico-lingüística, además de corte logicista, en primer lugar, y luego los marxismos de fondo, porque todavía vivíamos en esa época con una influencia. Entonces es cuando, en los años 70, voy a Alemania, y entonces se me descubre un mundo polifacético, y entonces precisamente empiezo a valorar más aquello que yo, casi a escondidas y por dos profesores que estaban entonces, bueno, uno ni lo tuve, sino que lo conocí de paso, que era Fernando Cubells, que daba filosofía antigua, pero no lo tuve de profesor, sino que lo conocí por unas amistades colaterales de la facultad. Pues él sí, que al hilo de sus investigaciones de filosofía antigua, pues recurría a Ortega muchísimo para darle una ambientación filosófica a lo filológico, al amor a la palabra, amor a la filosofía, filología y filosofía unidas. Y luego a un profesor que en realidad era profesor de psicología, Elio Carpintero era profesor de psicología, y este nombraba a Ortega, curiosamente, y llamaba la atención que en clase de psicología pues era casi el único profesor que nombraba a Ortega, porque los profesores de filosofía no lo nombraban, o mejor que no lo nombraran. Entonces en la propia Alemania empecé a valorar, diciendo, pero caray, si nosotros tenemos unos maestros, eso que yo iba leyendo, un poco medio a escondidas, en parte porque tampoco era el lugar más oportuno, porque la fuerza preponderante de las asignaturas eran otras. Entonces, disculpad esto que está fuera de guión, pero vuestra conversación y ahora la presentación me ha hecho pensar en esa línea. Entonces, muchísimas gracias, porque creo que el colaborar en estos seminarios nos tiene que llevar a pensar de nuevo con esos clásicos, los nuestros y los otros, porque son los que yo me he formado fundamentalmente en la filosofía griega, en la filosofía alemana, y luego, claro, nos hemos tenido que meter en la filosofía angloamericana, anglosajona, porque era ineludible, sobre todo a partir de los años 70 hay un cambio, y por lo tanto tenemos que hacer una complementación ineludible, y creo que lo hemos hecho, por lo menos las generaciones a las que pertenezco. ¿Cómo vamos a pensar en este tema? Pues este tema, claro, tú has dicho que pensabas que yo iba a ir por la línea de Habermas. Y has equivocado, seguro. Y has dicho el término rescató, el tema que Habermas rescató, has dicho el término, me ha gustado, rescató, exactamente, rescató. Esto también está fuera del guión que yo iba a exponer, pero como tiene que ser seminario más que conferencia, pues entonces pues vamos a ir por estas líneas. Rescató, y ya es curioso que lo rescatara en 1962, si no recuerdo mal. Pero es que, claro, la historia de la opinión pública, el tema de la opinión pública, se había descuidado por parte de la filosofía, porque como antes hablábamos, y tengo que remitir también a Ignacio, que cuando tuvimos el congreso sobre el tema de nuestro tiempo, tu intervención me gustó mucho, porque justo coincidía con lo que yo, con la tradición en la que yo me movía, y fui y te saludé y te lo dije, y te dije, oye, me ha gustado mucho porque esa es la línea, porque yo no me muevo exclusivamente en la de Habermas, eso ha sido un añadido, un rescate, porque en los años 20, es por donde tú fuiste, en los años 20 eso tenía una importancia extraordinaria por otros autores que no eran filósofos directamente, y esa es la línea que hay que rescatar y en la que yo me movía por las razones que ahora aludiré.
porque lo que voy a intentar hacer son introducir dos perspectivas, una de contextualización doble, la contextualización anterior a Ortega como historia, de dónde proviene la línea que yo creo que marca, si no historiográficamente, sí como pensamiento en el conjunto de Ortega, que vale para toda su filosofía, a mi modo de ver, y en especial en el de la opinión pública, en relación con el raciovitalismo, que yo siempre digo raciovitalismo histórico, porque frente a posiciones que especialistas, que creo que con sus razones han expuesto, han separado excesivamente razón vital y razón histórica. Y voy a poner solo un ejemplo. Yo creo que eso no se puede hacer, porque el primer capítulo del tema de nuestro tiempo es un ejemplo de razón histórica. Justamente es una réplica, por ejemplo, al materialismo histórico, y lo dice además directamente. Entonces, no había que buscar a cosas muy raras o rebuscar, sino que en muchas expresiones del propio Ortega van unidas. Otra cosa es que lo haya explicitado más o menos, que se puede deber a razones de su ritmo de exposición y su estilo, porque él, lo sabéis mejor que yo, buscaba otras funciones del culturizar y no sistematizar, sobre todo en esas épocas, por razones históricas que nos hizo mucha falta y nos sigue haciendo falta. Por lo tanto, con eso aclaro un tanto por qué he utilizado siempre el raciovitalismo histórico, porque frente al positivismo histórico, frente al materialismo histórico, Ortega, yo creo que con su razón vital histórica nos da un marco de racionalismo vital histórico, raciovitalismo, si queremos seguir utilizando histórico, y así aclaro el título. Entonces, en primer lugar, un intento de contextualización del raciovitalismo histórico en relación, más específicamente, con el tema de la opinión pública, de dónde viene ese contexto, y en segundo lugar, el contexto concreto en el que él se mueve, de los años 20, que hay autores como Lippmann y otros. Y luego, en los años 20 también hay otros contextos que son de mucho interés. El debate de Lippmann con Dewey, con Mill, incluso en Alemania, por eso en un ámbito, en el angloamericano, pero en el contexto alemán también, que a veces se olvida. Y tenemos a Mannheim, tenemos a Scheller, por poner dos ejemplos, en los mismos años, en los años 20. La obra de Mannheim, yo creo que es del 20 o del 29, y la de Scheller, si no recuerdo mal, es del 26 o por ahí, es decir, sobre sociología del conocimiento. Entonces, este panorama es en el que se moverá el propio Ortega. Pero vamos a la primera parte de la contextualización, de dónde viene. Y, en segundo lugar, la otra perspectiva que quisiera introducir es ya, como has dicho, se puede hacer o se puede intentar una sistematización del pensamiento de Ortega en el tema de la opinión pública, y entonces ahí entraremos ya en la obra de Ortega propiamente, en el desarrollo de sus textos, a ver si es posible y cuál sería. No se puede exponer todo, pero por eso esas son las líneas que voy a proponeros para que, como estamos en este coloquio, este seminario, a ver qué os parece y que me ayudéis a llevarlo a cabo, porque a mí lo que me interesa es que pensemos juntos para responder a los retos y a las realidades de nuestro tiempo, porque el tema de la opinión pública creo que sigue siendo lo que decía Ortega en este contexto en el que yo me voy a situar, que es lo que manda en el mundo. Y si es lo que manda en el mundo, pues entonces, y en nuestras sociedades, entonces hay que estudiarlo muy bien y ver si tiene elementos negativos, cómo hacer frente, si es que se puede, porque algunos de estos autores, como el propio Lippmann, pues se desesperó y pensó que no había solución. Y tiene una actitud muy pesimista. Dewey no. Y Ortega creo que tampoco es tan pesimista. Es realista, muy realista, pero no es tan pesimista. Entonces, aunque pesimismo y optimismo creo que son estados de ánimo y hay que superarlos para ver si hay razones para una cosa o para otra. Y entonces
Eso lo tendremos que situar. Esa sería la contextualización, por lo tanto, hacia atrás y en su contemporaneidad, y en segundo lugar, el intento de sistematizar. Y casi la pregunta sería, ¿sistematizó este tema en El hombre y la gente, por fin? ¿O sigue siendo desperdigado, podríamos ponerlo como hilo conductor final de la segunda parte? Entonces, en primer lugar, ¿de dónde viene entonces? ¿Cuál es la contextualización? A mi modo de ver, es una hipótesis de trabajo, viene de Nietzsche. O sea, incluso Lippmann y los autores en los que se basa Lippmann, si rastreáramos en la documentación, provienen de las posiciones de Nietzsche sobre la opinión pública. Es interesante, esto quizá es menos conocido, no puedo exponerlos historiográficamente porque en todo detalle, pero si interesa, tengo algunas indicaciones al respecto, y creo que el propio Ortega lo cita algunos lugares de Nietzsche muy significativos sobre la opinión pública. Todo esto proviene del propio Nietzsche. Nietzsche, no sé si se puede decir con mucha claridad historiográfica, pero en 1846 se publicó una obra que se titula precisamente así, Über den Begriff und das Wesen der öffentlichen Meinung. Entonces, sobre el concepto y la esencia de la opinión pública, 1846, por Karl Ernst August Freiherr von Gersdorff. Este autor es el padre de un amigo y colaborador del propio Nietzsche. Estudios en la línea de lo que hablábamos, de la investigación de Nietzsche, porque hablábamos de la investigación de Nietzsche, ha cambiado muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial. Ya no es las obras pues, de los famosos Jaspers, la obra de Jaspers es magnífica, la obra de Heidegger es muy significativa, pero ninguno de ellos ha hecho una investigación realmente de lo que son los textos de Nietzsche. Y esto me comprometo porque se está grabando, ¿no? ¿Me habéis dicho? Sí. Entonces todo lo que digo pueden decir, oiga, este señor qué barbaridades dice. Y a lo mejor las digo, no sé, yo creo que no, porque intento ser prudente, intelectualmente hay que ser juiciosos, pero creo que es así. Es decir, los estudios sobre las fuentes en las que se nutrió Nietzsche, esto es un estudio que es después de la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas, como comentábamos, porque los archivos estaban en Weimar estaba en la República Democrática Alemana y fue muy difícil entrar en los archivos de Weimar. Eso fue posible, curiosamente, fue posible porque, y es un dato significativo, los que han hecho la edición canónica de Nietzsche, ¿quiénes son? Dos italianos vinculados a ciertos contextos sociopolíticos. Creo que es el único autor alemán cuya obra canónica la han hecho autores no alemanes. Puede que me equivoque y hay algún otro, y si es así lo rectificaría evidentemente. Pero de los autores más significativos y conocidos, qué casualidad, en el caso de Nietzsche han sido dos italianos, Colli y Montinari. Entonces, esto ha tenido un significado y un origen también cultural, sociopolítico-cultural. Entonces, esa línea es la que ha marcado la perspectiva de Nietzsche, porque Nietzsche, una de las cosas que hace es una crítica de la cultura moderna, y es una crítica de la cultura moderna del logicismo, del instrumentalismo, del pensamiento ontológico, del pragmatismo, del tipo de política que nos ha conformado nuestra mentalidad, porque, como sabemos, si acaso luego lo comentamos, Nietzsche lo que estudia con su método genealógico, que a mi modo de ver es un método filosófico que luego se incorpora en la hermenéutica, a mi modo de ver. Hay gente que ha pensado y sigue pensando que no, grandes expertos, pero yo creo que se equivocan. Yo creo que la línea de incorporación de la genealogía en la hermenéutica es necesaria y es una gran aportación. Entonces, la genealogía, ¿qué aporta? Pues muchas cosas, pero por resumir, llega a un nivel al que no llegaba la lógica. Esta es la gran discusión.
la estructura de la razón es una estructura lógica, aunque sea lógica trascendental en el sentido de Kant o de Hegel, o la estructura de la razón no es en último término la lógica. Entonces, según Nietzsche, no. Por ejemplo, para entender incluso la estructura lógica, la estructura de la razón, tienes que llegar hasta los instintos. O, en terminología de Ortega, pues sería muy semejante, hay que llegar a la estructura de la vida. Y la estructura de la vida tiene sus correlaciones, sus relaciones peculiares, que no son lógicas, son vitales. Esto es lo mismo que en el caso de Nietzsche. Nietzsche dice que la razón está im Leben, o incluso im Leib, en el cuerpo. Hay una razón corporal. Entonces la razón vital es una razón corporal, donde el cuerpo es la matriz de la razón. No se puede razonar sin radicarlo en el cuerpo, si no sería una abstracción, y uno metodológicamente puede hacer una abstracción, claro que sí, como uno puede hacer abstracción y haces un análisis de sangre y te da igual, pero te da igual que sea de uno que de otro, pero eso es una abstracción metodológica, una objetivación que tú metodológicamente has separado, pero en la realidad tú no lo puedes separar en el conjunto. Bueno, pues la crítica nietzscheana de la cultura moderna se aplica también a la crítica de la opinión pública. Y ahí es donde yo creo que hay que radicar los estudios de la opinión pública en que se sitúa Nietzsche. Nietzsche, por ejemplo, pues empieza a pensar que la opinión pública sirve para entender el control social, la presión social, los estereotipos. ¿De dónde lo saca Lippmann? Lo saca de esta tradición, porque Gersdorff lo dice ya, que lo más importante para entender la opinión pública son los estereotipos, lo que él llamaba las corrientes galvánicas en su terminología. Es decir, hay unos fenómenos incluso fisiológicos que producen, y utiliza esa metáfora en parte, muy propia de lo que luego Nietzsche va a incorporar, que es que desde la fisiología estamos siendo capaces de dar significado. Por eso la fisiología de Nietzsche no es una fisiología positivista. Nietzsche va en contra de la interpretación positivista de las ciencias y lo que hace es hermeneutizar a las ciencias, ver el significado que tiene eso que tiene base científica de las ciencias, porque Nietzsche estudiaba de todas las ciencias, tuvo tiempo para estudiar. Ya sabéis, entró extraordinariamente como profesor y también extraordinariamente tuvo que marcharse. Y entonces, ¿a qué se dedicó? Pues a estudiar. Y estudiaba de todo. Estudiaba física, fisiología, biología, historia de las religiones, absolutamente de todas las materias. Y por supuesto, lenguaje, lingüística. Entonces, esta línea es la que, en la que se sitúa Nietzsche y nos hace ver, según la crítica nietzscheana, que la cultura moderna vive de la opinión pública. Esto podríamos resumir, y que es decisivo, lo decisivo para entender la opinión pública es entenderla como presión, como control social, debido a que nosotros respiramos socialmente. Y en esta perspectiva nietzscheana, la opinión pública no se entiende como una esfera o como un espacio de la racionalidad tipo Habermas, sino que Habermas en los años 60, 40 años después de toda esta etapa, porque si no recuerdo mal, el libro de Lippmann sobre la opinión pública es del año 22, en el año 1922, y Habermas muy bien, hizo muy bien en rescatar, como has dicho, me ha gustado, rescatar ese tema que había sido olvidado. ¿Por qué? Porque nuestra filosofía, y ahí vuelvo a los primeros comentarios, lo que nos marcaron en la formación durante esos decenios fue el logicismo, el Tractatus, que curiosamente es de los años 20. El Tractatus de Wittgenstein. El logicismo. Perdimos mucho tiempo en filosofía. Si hubiéramos hecho caso a la otra línea, si hubiéramos hecho caso a la línea nietzscheana y orteguiana, hubiéramos avanzado. Ya sé que esto puede ir en contra de muchas posiciones, todavía actuales, porque la filosofía analítico-lingüística y logicista todavía domina, ahora reconvertida en filosofía de la mente de tipo positivista, pero olvidan que es filosofía, y si la filosofía de la mente se convierte en psicología,
Luego no sé de qué se quejan algunos desde la filosofía. Pasa igual que con lo de los apuntes que hablábamos antes en la entrada. Se quejan de que no compren libros, pero si tú estás dando apuntes, si tú estás dando unas hojas sueltas que no saben de dónde van, si no les haces leer libros, pero qué barbaridad. Y luego se quejan. Bueno, pues aquí pasa igual. Entonces, no. En esta perspectiva nietzscheana, la opinión pública se entiende como una esfera de espacio de racionalidad, no, porque esa es una derivación, puede ser un lado, no hay que olvidarla, cuidado, no hay que olvidarlo. Y Ortega lo mantiene en su momento, como veremos, porque, por si acaso, pero lo advierto, Ortega cuando habla de esto, después de exponer esta vertiente de la presión que supone la opresión pública, incluso esclavitud, como dice el propio Nietzsche, dice que es una nueva esclavitud espiritual, y Ortega dice que es una tiranía, igual que otros autores de la época que hablaban de la tiranía de la mayoría o de la tiranía de la opinión pública. Sí, pero Ortega luego dice, sí, pero detrás de ella tendrá que haber un planteamiento sobre la verdad. O sea que no renunciaba a la otra línea, pero incorporaba, pero profusamente, la importancia de esta línea. Se sitúa en esta línea. Y situados en esta línea, vemos si nos podemos abrir a lo demás. Luego, en resumen, en esta perspectiva pues nietzscheana, la opinión pública no se entiende como una esfera o un espacio de pura racionalidad en la estela de la Ilustración y resaltando sobre todo el lado idealista. Eso tendrá su lugar, porque la filosofía, si quiere seguir siendo filosofía, tendrá que mantener esa pretensión de validez, pero la pretensión de validez no quiere decir que fácticamente sea así, que es lo que hablábamos antes, sino que Nietzsche lo introduce la opinión pública como control social, como presión social, y además con componentes afectivos, es decir, no puede ser más actual. No puede ser más actual, pero eso lo tenemos desde Nietzsche con toda claridad, dicho con toda claridad. Afectivos, emocionales y, en segundo lugar, con la dimensión cratológica de poder, de fuerza, de poder, porque el poder no es lo mismo que la causa. O sea, el poder es un tipo de imposición peculiar que no es lo mismo que la causalidad física. Y tanto Ortega como Nietzsche aluden a este fenómeno diciendo que es un fenómeno peculiar, sorprendente, dice el propio Ortega, un sorprendente fenómeno que va a ser el fenómeno que caracterice, o uno de los que más caracteriza, a lo social, que para él es más importante y más radical, a mi modo de ver, leyendo a Ortega, que lo político. Lo político es una derivación que solo se sostiene en el mundo social. Primero hay que entender qué es sociedad, para poder entender nuestra trama política. Bueno, pues esto en primer lugar, por no detenerme más y abrir los trazos, el primer trazo sería este. Yo situaría a Nietzsche, a Ortega en esta línea, y esta línea es mucho más rica. Si queréis, luego podemos debatir este punto. Y pasamos, en segundo lugar, a la segunda contextualización. La segunda contextualización, pues, es la contemporánea. Los años 20, los años 30. Claro, Ortega es muy consciente de lo que está sucediendo. De hecho, tiene algunos apuntes, luego los podemos comentar, algún apunte en sus obras, diciendo que hay una serie de institutos, él dice, anglosajones, que están estudiando ya el fenómeno de la opinión pública, y dice que es un tema importantísimo, y él alerta diciendo, y alude precisamente a esos lugares en algún momento, diciendo que eso debería estudiarse más y que no se estudia como es debido. Claro, a su estilo pues lo deja, son 2 o 3 apuntes explícitamente, aludiendo directamente a esta cuestión. Y su contexto de los años 20, pues podemos elegir a un autor que tú has nombrado y que estudias en tu artículo, por lo menos el que yo conozco,
que leí después de escucharte, precisamente porque como estaba estudiando a Lippmann, también había estudiado a Lippmann, cuando tú lo nombraste dije, bueno, pues voy a ver qué dice Ignacio. Y por eso te felicité por lo que me había gustado. Entonces Lippmann, resumiendo también, Lippmann en su obra de 1922, La opinión pública, que luego completa en su otro libro, aunque ya tiene un libro anterior donde alude a estos problemas, que es un libro importantísimo, a mi modo de ver, sobre el liberalismo. Yo creo que ese libro habría que reconsiderarlo en los estudios de Lippmann en general para ver el contexto, porque claro, todo este contexto tiene un sentido del liberalismo frente a los totalitarismos. Esto también hay que pensarlo, ¿no? A veces hemos olvidado, por cierto, el libro del mundo de ayer, de Zweig, creo que es muy ilustrativo para lo que estamos viviendo, de contexto general. Me lo ha recordado que también en este contexto Lippmann también saca un libro sobre el liberalismo, sobre la buena sociedad, que aquí se tradujo como el retorno, pero en español el retorno del liberalismo. Ahí ¿qué se dice en esa obra? Pues fundamentalmente, por resumir, dos cosas. En primer lugar, que la opinión pública tiene que entenderse en su función fáctica, no en idealidades, no al estilo de la recuperación de Habermas. No, hay que estudiar la tiranía de la opinión pública, los estereotipos que se nos introducen en la mentalidad, y por lo tanto lo que hemos de estudiar es esa facticidad, le llamaría yo. Por eso creo que esto se puede incorporar en una hermenéutica de la facticidad, interpretando a Ortega, de lo cual, si queréis, hablamos luego. Entonces, ¿y esto por qué? ¿Por qué? Y aquí es donde viene uno de los temas más importantes de la exposición de Lippmann y de su decepción y de su desesperanza, y es que el ser humano y el ciudadano moderno es incapaz, la masa es incapaz de hacerse cargo de la realidad. Y como es incapaz de hacerse cargo de la complejidad de la realidad, porque desborda la capacidad de los ciudadanos, necesitamos estereotipos. Y por ejemplo, él, que se mueve más en el terreno de Ignacio, de la prensa, piensa que la prensa está queriendo ejercer una función que no es capaz de cumplir. Es imposible, porque es una misión imposible. Y ese es el tema que, igual que vosotros, decía Ignacio, me preguntaba sobre el idealismo que hay en Habermas. Sí, ese es el idealismo que critica. El ideal de ciudadano es el que critica Lippmann, diciendo, es que ese ciudadano no existe, ese ciudadano es una ficción, o como dice en su libro posterior, que es un libro fantástico, a mi modo de ver, desde el punto de vista de la doctrina lo expone mucho mejor todavía que en el primero. El primero es más una narración, Lippmann, de sus experiencias como corresponsal de guerra, corresponsal en las diversas instituciones en las que él participa durante la Guerra Mundial. Pero el segundo es El público fantasma. Público fantasma es un libro espléndido, a mi modo de ver, porque ahí sí que queda claro que la opinión, lo que en la opinión pública, en el libro del 22, el segundo es posterior, yo creo que es del 29, me parece, ¿no? Es del 29. Entonces es un poco posterior, reflexiona y hace ver que en el público, le llama así el público fantasma, es decir, ese público, ese ciudadano no existe, es una ficción. Eso creemos que es así y es lo que ha servido de sustento de todas las teorías clásicas de la democracia liberal. Pero si ese ciudadano no existe, ¿cómo vamos a tomar buenas decisiones? Si al final confiamos que las decisiones las va a tomar por mayoría ese ciudadano que no existe, es un fantasma, es una ficción. Es un tema de mucho interés, yo creo, no solo en el tema directo que a nosotros nos interesa en relación con la opinión pública, sino, como nombraba antes, para la teoría de la democracia liberal.
lo dejamos de momento, si acaso luego lo podemos comentar. Siguiendo el orden, Lippmann piensa que la opinión pública es una necesidad, porque no tenemos más remedio que recuperar nuestro potencial conocimiento de la realidad a través de estereotipos, porque no damos para más. Pero claro, ¿quién genera los estereotipos? Porque los estereotipos no los genera cada uno, los estereotipos que dominan lo que configura la opinión pública son generados, nos vienen de fuera. Esto es lo que va a decir Ortega continuamente. Estos no los generamos nosotros, que aunque sea una opinión particular, es una opinión que está generada, no se sabe por quién, no es de nadie, pero es de todos, es el pensar de todos. Y ese pensar de todos es el que nos invade y con el que funcionamos. Luego volveremos a sus expresiones, que son, como siempre, extraordinarias, porque tiene una capacidad de expresión extraordinaria. Lippmann en eso pues no es tan rico, evidentemente. Luego entramos en lo de Ortega, pasa el tiempo. Entonces, por acabar, lo de Lippmann, claro, ¿a qué nos conduce esta posición de Lippmann? Pues a lo que en su época, y filosóficamente tiene una importancia extraordinaria, es la necesidad de que en el estudio de la opinión pública lleguemos al tema filosófico que a él le desborda también, y a toda su época, que es el de la naturaleza humana. ¿Es la naturaleza humana da para generar un ciudadano omnisciente, omnipotente, como dice él? ¿O la suma de los ciudadanos es la suma de las ignorancias de la masa, que es incapaz y por tanto no puede ejercer la función? Porque las funciones dependen de las competencias, y si no somos competentes, por mucho que sumemos a los incompetentes, una suma de incompetentes no genera competencia para tomar las decisiones. Es gravísimo el asunto. Entonces la opinión pública es una fuerza extraordinaria que se impone, pero que está hecha de la suma de incompetentes. Claro, esto es muy grave. Y claro, alguien puede decir, pues bueno, la solución, Dewey, por ejemplo, el propio Ortega, pero sobre todo Dewey, tuvo una polémica, segundo aspecto de esta contextualización histórica. Dewey tiene una polémica con el propio Lippmann, que se hizo famosa en su momento, bueno, fue significativa, y Dewey, buen pragmatista, un gran defensor de la democracia liberal, con un sentido pragmático y pragmatista en su concepción. Pensemos que William James es su maestro, y que ha influido muchísimo. Esa línea quizá ha sido entre nosotros menos conocida, pero es importantísimo el pragmatismo. Otra cosa es que eso sea la filosofía. El propio Ortega ha criticado el pragmatismo por sus limitaciones, pero el momento pragmático hay que incorporarlo. De hecho, en esa filosofía analítico-lingüística, el giro mejor que dio, y es el que dan a Apel-Habermas, influidos por el gran pragmaticista que es Peirce, muy importante, es el maestro de los maestros, es el momento pragmático. Esto no hay que olvidarlo, porque él no quería llamarse pragmatista, pero llama pragmaticista para separarse, porque era genealoide, ¿no? Verdaderamente es extraordinario. Él es el creador de la semiótica, y la semiótica tiene tres dimensiones: la lógica, la semántica y la pragmática. Entonces el giro pragmático es incorporado, y el giro pragmático enlaza muy bien con la hermenéutica, y eso es lo que han hecho Apel-Habermas, que hicieron en Alemania frente a los logicismos y frente a los instrumentalismos. Entonces esta línea entronca muy bien. En esa línea entroncaría con Dewey, con la línea de Dewey, que lo que busca es, bueno, pues lo que tenemos que hacer es lo que a la gente dice normalmente: hay que educar a los ciudadanos, y si educas a los ciudadanos podrán ser competentes. Pero el propio Lippmann dice que por mucho que eduques, como la complejidad es creciente y en cada momento se desespera. Yo a Lippmann le veo como un autor de desesperanza continua. No sé lo que piensas. A mí es la sensación que me da. Entonces piensa que no hay, esa vía no da una solución,
fáctica, real, porque claro, cada generación tiene que formarse. ¿Cómo formas a esa generación? Claro, tienes que formarlos, y cuando tienen que llegar a tomar las decisiones, pues siguen siendo unos incompetentes. Entonces tenemos un hueco, un abismo de una gran importancia que no puede suplirse. En definitiva, este es un ejemplo, lo de Lippmann, pero Lippmann pertenece a una constelación que entronca con esta que es la nietzscheana, y que los estudios han mostrado que esa línea existe, igual que Lippmann cita, por cierto, en su primer libro, Lippmann cita a Ortega, La rebelión de las masas, en una nota. Y por lo que he podido ver en algún artículo, no recuerdo dónde, Ortega, vosotros lo sabréis mejor, Ortega tenía una edición en francés de ese libro en su biblioteca. Eso no lo he visto yo directamente, sino que lo he leído hace un tiempo en algún artículo. Por lo tanto, hasta Ortega llega esa presencia de esa línea, no solo la nietzscheana, sino la de Lippmann, por ejemplo, expresamente. Ahí había algún contacto expreso, y eso estaba en el ambiente. Por cierto, como he comentado antes, estaba en el ambiente. Pasamos pues a la segunda parte, pero que va a ser más breve, por razones obvias, y es la de cuál es la posible sistematización de los puntos que yo veo en este contexto del propio Ortega, opinión pública en Ortega. En primer lugar, como antes os comentaba, en un manuscrito de 1937, Ortega alude a la Universidad de Princeton, a la School of Public Affairs, y a su revista, curiosamente, The Public Opinion Quarterly, expresamente. Interesante, diciendo que estaba dedicada a esa importantísima cuestión, y augura que podrán nacer técnicas sociales para intervenir en la historia racionalmente. Igual que la física ha intervenido en la naturaleza, tendría que surgir una especie de técnicas sociales para investigar cómo se forma la opinión pública. El propio Ortega lo dice expresamente. O sea que Ortega es consciente que en estos países, que sigue utilizando la terminología anglosajones, hay institutos dedicados a investigar esto, y que, sin embargo, él, y aquí viene el punto focal que yo quisiera introducir para ver la posible sistematización filosófica, la aportación filosófica en esta línea. Porque Ortega dice que, a pesar de que hay intentos de estudio de la opinión pública, no se han fijado suficientemente en un punto que para él le parece el fenómeno sociológico fundamental, que es el fenómeno de la vigencia. La vigencia. ¿Por qué tiene vigencia? ¿Cuál es la vigencia específica de la opinión pública? Por eso él cree que hay que estudiar mejor este fenómeno de la vida social, y empieza a caracterizarlo. Y a lo largo de sus obras hay dos líneas, a mi modo de ver, o sea, dos perspectivas. Pero por eso yo os lo lanzo para ver qué os parece, si es adecuado o no, porque lo interesante no es solamente lo que se dice, sino a ver si nos ayuda a pensar mejor y a enfrentarnos mejor a esta realidad, porque le llama realidad social, en el pleno sentido, no palabra porque sí, sino a su estilo, realidad, por lo tanto, con efectividad, con poder de la opinión pública. Y este fenómeno de la vida social, que es la opinión pública, tiene esas dos vertientes: la fuerza que viene de fuera y lo que ocurre, y es que se nos queda dentro. A mí me ha parecido esto, y creo que esto no ha sido suficientemente resaltado, y os lo propongo, porque creo que es lo que nos ayuda a entender lo que nos pasa hoy, que era lo que buscaba Ortega siempre, saber lo que nos pasa. Qué difícil es saber realmente lo que nos pasa, ¿verdad? Con su frase famosa. Por lo tanto, es una fuerza que viene de fuera, decisiva, es decisiva, pero viene de fuera, porque no la creamos nosotros, pero se nos queda dentro y por lo tanto nos configura. A mí me parece esto la doble perspectiva que introduce Ortega. A ver qué os parece. Entonces, en primer lugar, ¿cómo se formula? Si hubiera que ver un punto focal, pues es una filosofía social.
Es un análisis de los fenómenos que constituyen lo social, su filosofía social. Ya sé que hay mucha gente que lo ha introducido ya directamente como filosofía política. Yo creo que no. Yo creo que esto es filosofía social con una importancia enorme en la filosofía política. Podríamos aquí distinguir, en tu último libro, que me parece espléndido y enhorabuena, ahora en público por así decir, antes en privado, y me ha gustado mucho leerlo. Claro, tú te dedicas al periodismo político, fundamentalmente, pero dices, muy bien, me ha gustado mucho, que hay otra línea de periodismo, que sería el periodismo filosófico. Entonces, ese periodismo filosófico sigue haciendo y él lo practicó siempre, a mi modo de ver. Pero claro, después de cierta época, en su presunta segunda navegación, pues ya es al que más se dedica, aunque sigue haciendo periodismo político, como tú demuestras hasta el final de tu libro, ¿no? Ignacio. Entonces, es análisis de los fenómenos que constituyen lo social. Y ahí se incardina lo político, que pudo estar más presente, menos presente, pero el trasfondo último yo creo que es una filosofía social. Esta sería la primera perspectiva global. Y en este punto voy a ser más breve para cumplir lo que hemos dicho, ¿no? Porque así tenemos... Sí. Pues si quieres 5 minutos 10 como más. máximo, exacto, como máximo. Porque lo interesante es, después de estas alusiones, a ver qué os parece y lo debatimos. Entonces, la opinión pública, primera cuestión, la opinión pública no es la opinión de la mayoría. Esto es muy importante, porque la mayoría tiene unas funciones que llama jurídico-políticas. Pero no es exactamente, puede haber opinión pública que no siendo la mayoría se imponga. Y no hace falta irse muy lejos, ¿verdad? No hace falta irse muy lejos, en fin. Y en segundo lugar, ¿por qué? ¿Por qué? Por esto segundo que yo os he comentado, que me parece importantísimo, porque es lo que se nos queda dentro. A mí estas frases que dice de vez en cuando, y creo que a veces pasan desapercibidas, es que se nos queda dentro y claro, nos configura. Porque si solo fuera que nos llueve de fuera, si es solo la vertiente de la coacción, claro, al final uno puede resistirse y se resiste, y él dice, nos podemos resistir, pero no sé qué pasa, y él por eso lo dice, que se nos apodera. Y eso es muy grave. Y creo que es lo que está pasando también entre nosotros. ¿Por qué la gente guarda tanto silencio? ¿Por qué la gente es tan cobarde? ¿Por qué la gente es tan mezquina? ¿O somos mezquinos, cobardes? ¿Por qué no levantamos la voz? ¿Por qué no salimos en ciertas cosas? Porque la opinión pública no solo nos coacciona, no solo se nos impone, sino se apodera de nosotros, se nos queda dentro. Esto quisiera resaltarlo porque me parece de una importancia extraordinaria. En segundo lugar, yo creo, y esto también es muy discutible, segundo gran punto, hay gente que ha interpretado que una de las diferencias posibles en la nueva configuración de la opinión pública es la distinción entre masa y público. Ortega no. Yo creo que Ortega sigue diciendo que el público es masa y que ese público es masa. Esto podríamos seguir debatiéndolo. Si de verdad hay actualmente un público que ha dejado de ser masa o no. Yo lo dudo, visto lo visto. Es decir, porque ese público que en un primer momento parecía que era un nuevo público, por ejemplo, todo lo que nos ha pasado con las redes sociales. Primero, pues pensábamos que ahí cada cual se podría expresar, podría ser una renovación de la democracia, pues un sentido idealista al estilo habermasiano, era una interpretación más al estilo habermasiano. Pero esta otra línea creo que, por desgracia, nos hace pensar que nos estamos siendo engullidos por la misma fuerza de esa facticidad. Yo no lo veo tan claro, lo planteo. De hecho, el propio Ortega llega a decir cosas tremendas en muchos textos, porque se sigue viviendo en la perpetua falsificación. E incluso lo que hoy llamamos opinión pública es, como en Democracia Morbosa, es hasta purulenta secreción de periodistas, profesores, políticos. Pues es que
sale hasta lo enfermizo. Tercer lugar, en la opinión pública se refleja un no pensamiento. El pueblo no piensa, es muy duro esto, ni sabe lo que quiere. ¿Pero por qué? No porque sea un elitista, como tanta gente enseguida dice, no, porque se da cuenta que si la opinión pública es la que se nos inyecta a través de esquemas, pues es verdad que la mayoría de gente, aunque sea por comodidad, no tiene opinión. Pero como necesita tener opinión, pues ¿a qué se acoge? Pues a los estereotipos que le vienen dados. Y por lo tanto, le es más cómodo vivir de lo que se le da, porque como te viene dado, no tienes ni que esforzarte. Entonces se instaura el orden de la opinión, porque algún orden tenemos que tener, algún orden. Entonces, ¿qué se instaura? El orden de la opinión. Y además ahí, eso es nuestra sociedad. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina? Entonces, acabamos en las encuestas, que es lo que dice el propio Ortega. Dice, claro, es que estos señores que fue el gran cambio de la opinión pública, tú que lo has estudiado muy bien, de los años 20 a los años 30, a los años 30 empieza la maquinaria, la industria de la opinión pública en el sentido de las encuestas. Y empiezan a cambiar y los psicólogos sociales se hacen de oro. Claro, hasta la actualidad. Sean acertadas o no sean acertadas. Claro, yo creo que esta línea de filosofía es mucho más rica que la que nos enseñaron del Tractatus. Tantos años con el Tractatus. ¿De qué falta nos hacía el Tractatus? Y lo digo con todo el respeto, pero creo que hemos perdido mucho tiempo. Mucho tiempo. Sinceramente, si hubiéramos hecho caso a esto, no hubiéramos tenido que rescatarlo en los años 60. Y algunos muy tardíamente, hasta ahora, porque mucha gente esa obra de Habermas la tenían olvidada. Claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente? Por lo tanto, no quiero perderme y voy a tenerme al tiempo. Y cuando llegue el momento corto, porque lo importante es llegado un momento que lo hablemos. Como es imposible conocer, pues necesitamos estos esquemas. Como es imposible pensar seriamente, sobre todo porque no somos capaces, pues ¿a qué tenemos que hacer? Pues atenernos a esas construcciones arbitrarias, a esos esquemas, a esos estereotipos, que además como logran imponerse, pues tienen poder. La opinión pública es la opinión del hombre medio. Claro. Y además muy cómodo. Por ejemplo, el propio, para que se vea que este punto, es que lo asume perfectamente el propio Ortega. Llega, dice, remitiendo a Nietzsche, dice que nadie opina, sino que todos tienen uno o varios magistrados que se encargan de pensar por ellos. En estas sociedades suele hablarse de eso que llaman opinión pública, la cual, decía Nietzsche, no es sino la suma de las perezas individuales. Textualmente, pero además lo dice Nietzsche, cita de modo libre, como tantas veces Ortega, en textos. Es recreador, es que es recreador, como Nietzsche, ¿no? Son recreadores, da gusto, son auténticos maestros para que nosotros sigamos pensando, nos estimula, los lees y te dan ganas de pensar, te dan ganas de estudiar, de verdad, por lo menos es mi experiencia. La suma, igual que antes era la suma de los incompetentes, en Lippmann, ¿os acordáis que una suma de incompetentes no hace más que sumar incompetencia? Aquí es la suma de la pereza, porque es incómodo pensar por ti mismo. Eso necesita mucho esfuerzo, necesita meditación, necesita tomarse en serio. ¿Yo de verdad creo lo que digo que creo o no lo creo? ¿Yo tomo esta decisión yo o no? Es más cómodo. Voy a poner un ejemplo totalmente superficial. Cuando les preguntas a los alumnos, les preguntaba, ya sé que esto es totalmente incorrecto, pero precisamente lo política y socialmente incorrecto es la opinión pública, es lo que fuerza la opinión pública. Les preguntas a estas nuevas generaciones, o me da igual, los mayores, a los padres, de decir, oye, ¿y no os llama la atención que todos salgáis a la misma hora, a las 12 o la 1 de la madrugada? Y dice, ¿y por qué lo hacéis? Lo hacen todos. ¿Qué razón más crítica? ¿Qué generación más crítica, verdad? Como lo hacen todos, como se dice en Valencia, por lo menos no sé aquí, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Para eso no hace falta estudiar mucho. Entonces, la suma de perezas. Entonces, claro, ¿a qué se debe esto? Y es el tercer gran punto. Claro,
pues que no hay vida interior, lo que llama Ortega, vivimos apócrifamente, por su término. Yo le llamaría esto, Ortega utiliza el término apócrifo, gran parte de los hombres vive una vida interior apócrifa. Yo esto le llamaría, según lo que tú amablemente has citado en mi libro sobre la intimidad, porque yo creo que ahí es donde está la clave, creo orteguianamente y nietzscheanamente. Pues si no tenemos intimidad, si no nos dejan ni espacio ni tiempo para cultivar la intimidad, por eso escribí el libro, Intimidad Corporal, porque la gente cree que la intimidad es, no sé, claro, la intimidad es como, ¿dónde le tengo la intimidad? No, la intimidad es corporal, y creo que, y Ortega eso lo expresó muy bien, con ese recogerse, ese ensimismarse, ese sí mismo, ese término es nietzscheano también, selbst. Porque Nietzsche lo dice, no es lo mismo el yo que el sí mismo. Ese es un punto que Ortega vuelve a sacar. Entonces, claro, al no tener vida interior, ¿de qué vivimos? De prestado. Es que tiene unas expresiones, es buenísimo. Vivimos de prestado, vivimos de lo que todos los otros nos dan. Entonces, lo habitual en las gentes es vivir de prestado. Eso es lo que hace el hombre masa. Por eso el propio Ortega, pues, cita en ocasiones, vuelve otra vez en estos contextos a citar la rebelión de las masas. Dice, claro, esto es lo que he tratado yo en la rebelión de las masas. ¿Por qué? Porque el hombre masa, cito textualmente en este caso, es solo un caparazón de hombre constituido por meros idolafori. Es que es, claro, como no tiene dentro, es otra vez los idolafori. Y, claro, ¿qué pasa a quien vive así? Que está en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Nos está retratando a nuestra sociedad otra vez. Cualquier cosa, lo que toque. Si estás en política, lo que toque en ese momento, lo que te mande el jefe de fila. Si estás en la vida social, en la universidad, pues lo que toque. Si estás en la familia por las mañanas, pues lo que toque. Si estás en la pandilla de amigos, pues lo que toque. Entonces no tenemos civismo, claro. Una sociedad hecha de incompetentes, de perezosos y de personas que no tienen un sí mismo desde donde generar una vida auténtica, una autenticidad, pues claro, vivimos de la tiranía de la opinión pública. Y a esto es, y acabo, aunque luego seguimos en lo que queráis, esto es a lo que denomina Ortega soberanía de la opinión pública. Este nuevo poder de la rebelión de las masas lo que nos fomenta es el gran poder de la opinión pública, y por eso en la segunda parte de la rebelión de las masas ya se pregunta ¿quién manda en el mundo? Pues la opinión pública, y expone esa noción de mando y de soberanía, porque la ley de la opinión pública es, y con una fórmula extraordinaria, es la ley de la gravitación no universal de Newton para la física, sino de la gravitación social. O sea, qué imagen tan buena. O sea, el gran peso, la ley de la gravitación, que vale para la sociedad, vale para la historia, lo dicen reiteradamente los historiadores, tenéis que estudiar esto, porque la sociedad se hace de un conjunto del otro elemento que tendría, y con eso sí que acabo, de lo que se compone la sociedad, que es interesantísimo, porque la opinión pública es uno de los elementos del análisis de lo social, y el análisis de lo social, la opinión pública, es un uso social, y entonces ya entraríamos en la teoría de los usos, la teoría de los usos, la teoría social de los usos, que es lo que luego expone más sistemáticamente en la última parte que pondría, pero he de acabar, que es el hombre y la gente. ¿Hay una recuperación el hombre y la gente de todos estos elementos y algunos más que pueda sistematizarlo, o habría que sistematizarlo modestamente, de un modo más articulado que nuestro gran maestro supo, y de modo magistral como es él, exponer, pero que convendría que nosotros lo lleváramos a cabo aplicándolo para hacer ver que el punto fundamental es la coerción, la vigencia, esa fuerza que es un poder que se apodera de nosotros y que se nos queda dentro, y por eso somos incapaces de responder
cuando, según él, podríamos responder. Si acaso en el coloquio, pues hablamos de esta segunda parte. Pues nada, gracias. Espero haber Pues muchísimas gracias a Jesús por esta extraordinaria conferencia y, en fin, con temas, digamos, a cual más debatible. Yo hay cosas en las que tendría una opinión distinta y me siento más interpelado, pero que duda cabe que yo creo que has tocado los elementos fundamentales del tema de la opinión pública, tal como los retrataron Lippmann, Ortega, Nietzsche. Además has trazado, creo que muy bien, toda esa genealogía y tal como sobre todo, que es uno de los objetivos de este seminario, ¿no? Pensar desde ahí, tal como nos interpela hoy. Yo creo que tema más actual y importante que este, pues pocos vamos a encontrar, ¿no? O sea que muchísimas gracias, porque creo que además has hecho una síntesis muy buena y que has dado has abierto múltiples caminos para debatir, ¿no? O sea, claro, de eso se trataba. Por favor, entonces tenéis la palabra. Yo querría tener muchas cosas que decir, porque me ha parecido magnífica tu exposición y realmente, como muy bien dice Jesús, has abierto muchos temas, pero lo centraría en lo siguiente. Lo centraría en el contexto de los años 20 y 30, en el contexto del llamado realismo democrático, porque Ortega se entiende mejor si entendemos ese contexto, que has explicado muy bien al hablar de Lippmann con la metáfora del ciudadano omnicompetente, que se supone que tiene capacidad para tomar decisiones sobre asuntos complejos de los que no entiende, de los que no tiene conocimiento técnico. Esto ha salido en varias ocasiones, incluso con Jesús se ha hablado de este tema del ciudadano omnicompetente. Esto es importante, porque ese es el contexto. El contexto es que las democracias liberales modernas, el Estado moderno, es demasiado complejo como para que el ciudadano medio pueda abarcarlo en su complejidad, en su totalidad. Entonces los demócratas del momento, los intelectuales demócratas del momento, como Lippmann, Dwight, que vienen de William James también, pero Ortega aquí, yo por cierto no sabía esta referencia que ha hecho de que Lippmann cita a Ortega, estoy ya buscándola porque no sabía que se había leído, pero eran las ideas del momento, las ideas del realismo democrático. Exactamente. Son conscientes de que Lippmann dice en un momento dado, en sentido estricto, la crisis actual de la democracia es una crisis de su periodismo, porque el poder se ha trasladado del Parlamento al periódico, el poder que tú has mencionado varias veces en tu exposición. Y ellos son conscientes de que esto es así. ¿Por qué tienen yo creo, este pesimismo, esta decepción, Lippmann? Probablemente lo he notado aquí cuando te escuchaba. Yo creo que la desesperanza de Lippmann, que es la palabra que tú has utilizado, procede de que, no sé si recordáis bien, él fue asesor personal del presidente Woodrow Wilson. Totalmente. Cuando el Tratado de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial. Exacto. De hecho, Lippmann fue quien redactó los 14 puntos del Tratado de Versalles. Y él estaba bastante decepcionado de que los aliados firmaran aquel tratado sin discutirlo, sin consensuarlo, porque ya estaba viendo el embrión de lo que fue después la Segunda Guerra Mundial. Y Lippmann se aparta incluso de ese documento que no recoge el espíritu de lo que él quiso redactar, porque el texto fue modificado, ¿no?, en el Tratado de Versalles posteriormente. Y esa desesperanza que él tiene de que realmente se estaba de nuevo empujando a las potencias aliadas y a Alemania, a los perdedores, a lo que ocurrió después en el 39. Tal vez de ahí venga su desesperanza, pero lo cierto es que Lippmann dice en Public Opinion, y el otro es Liberty and the News, que es otro libro del 26, que complementa muy bien al de Public Opinion. Exacto. Dice Lippmann, eso hay que terminar con la falacia del ciudadano omnicompetente, de que cualquier ciudadano medio tenga conocimientos suficientes para responder a los desafíos que le plantea la democracia. Es lo que vienen a decir. Es decir, la democracia nos pregunta por cuestiones para las cuales no tenemos respuestas técnicas, o por lo menos las respuestas más adecuadas desde el punto de vista técnico,
que yo creo que esto no invalida su profundo sentimiento democrático. Yo creo que Dwight, Lippmann, Ortega eran profundamente demócratas y creían que era nuestro mejor sistema político, pero que tenía dentro de sí este problema constitutivo. El problema constitutivo de que la democracia le pregunta al ciudadano medio sobre cuestiones para las que no tiene respuesta. Y en Public Opinion, de hecho, pone el ejemplo que podría servir para hoy. ¿Le conviene a nuestro país firmar un tratado comercial con China? Plantean el año 22. ¿Qué sabe el hombre medio? ¿Quién lo sabe? ¿Qué sabe? Dice, ante la falta de una respuesta técnica e informada, su decisión se rige por la arbitrariedad, por el capricho. Es decir, se acogerá a la propuesta del político que emocionalmente o sentimentalmente se sienta más identificado con él. Por lo tanto, la decisión no procede de una reflexión. Claro, entonces, este es el realismo democrático, la toma de conciencia de que el poder se ha desplazado del Parlamento a los periódicos. ¿Por qué esto es así? Pues yo hoy voy a introducir un autor que tú no has mencionado, Jesús, y me parece que enriquece bastante el contexto de los años 20 y 30. No nos olvidemos del impacto tan importante que tuvo en esta época, en la obra de Freud. Sí, lo nombras en el artículo. Sí, y sobre todo de su sobrino, Edward Bernays, que es uno de los que te dicen psicólogos que se hace rico. Totalmente. Se hace rico en Estados Unidos jugando con la psicología social. La propia campaña de Torches of Freedom, ¿no? Antorchas de la Libertad, que consiguió aumentar un 35% la venta de cigarrillos, precisamente jugando con la psicología de la población. Porque yo no me quiero enrollar, pero quiero solamente poner aquí un tema para que veamos cómo aquí Freud influyó mucho en todo este tema que estamos discutiendo de la manipulación de la masa, de la ingeniería del consenso, se llamó. La ingeniería del consenso. Y el concepto de propaganda. Manufactura del consenso. Así es como se llama. Manufactura del consenso. Y esto es Bernays quien se lo inventa. La American Tobacco le dice, ¿qué puedo hacer para vender más cigarrillos? Porque yo todavía no consigo vender más. Y Bernays le dice, pues tendrás que conseguir que fumen los que no fuman. No hay otra forma de vender más. ¿Y quién no fuma? No fuman las mujeres. No fuman las mujeres porque en esta época era un tabú. Realmente era vulgar que las mujeres fumaran. Entonces, Bernays, que ha leído muy bien a Freud, ha leído El malestar en la cultura y ha llegado a la conclusión de Freud de que el ser humano es un resultado de la fusión entre el animal que somos y el ser cultural que somos. Es decir, la cultura de cierta forma nos domestica. Consigue la cultura atenuar podríamos decir, este impulso animal que sentimos. Por eso es posible la vida en sociedad. La cultura nos domestica. Y dice Bernays, siguiendo a Freud, pero el hecho de que la cultura nos domestique no significa que dejemos de ser animales. Hay que encontrar, por lo tanto, esa tecla. La tecla que hay que tocar es la animal, el instinto animal. ¿Y cómo consigue, con la campaña de 1929, Antorchas de la Libertad, incorporar a las mujeres al mercado del cigarrillo, del tabaco? Pues sencillamente identifica el cigarro, fijaos en el título de la campaña, Antorchas de la Libertad, con lo que hoy se llama empoderamiento. Es decir, la mujer fuma porque quiere fumar. Porque quiere fumar. Believe yourself es el título de una de las campañas de American Tobacco. Liberación, ¿no? Te libera. Sí, te libera, fumar te libera. Liberación. Te libera. Entonces, claro, recoge, pero esto es muy interesante con la filosofía social que tú mencionas, porque recoge todo el espíritu de la transición sufragista, que ya en este momento es importante en el mundo anglosajón, de la lucha por la igualdad de derechos, de la liberación de la mujer, etc., ¿no? Entonces recoge el espíritu y apela al anhelo de la mujer por ser igual que el hombre. Y en ese anhelo lo introduce con esta estratagema, introduce el concepto de believe in yourself, cree en ti misma, antorcha de la libertad. Y ya sabes cómo lo hace, porque por eso lo del tema de los periódicos es tan importante, porque Bernays sabe que la publicidad per se no tiene muy poco efecto. Lo que tiene efecto es la noticia. Esto es una cosa novedosa, que se lo inventa Bernays. O sea, realmente lo que impacta en la sociedad no es hacer un anuncio, que todo el mundo ve claramente el artificio que es un anuncio. Lo que verdaderamente cala en la sociedad es la noticia, la información periodística. Entonces coge y pacta con
media docena de modelos de mujeres sofisticadas que ocupaban la portada del Vanity Fair, de Rolling Stone, mujeres a las que todas las mujeres querían parecerse, y pacta con ellas que, a su señal, en la cabalgata de Semana Santa en la Quinta Avenida en Manhattan, sacarían un cigarrillo y empezarían a fumar en público. Y avisó a la prensa, y creó la expectativa, dijo, atentos a lo que va a ocurrir algo, ya veréis los periodistas, ¿qué va a pasar? Y fotografiaron los periodistas a media docena de mujeres bellas, sofisticadas, jóvenes, en la Quinta Avenida fumando en público. Fue portada de todos los medios. Aumentó en la siguiente década un 35% la venta de cigarrillos. Que todas las mujeres empezaron a fumar. Rita Hayworth y todas las grandes estrellas del cine salían ya con un cigarrillo que era algo signo de sofisticación. Pero la clave de todo esto que está ocurriendo, de este uso de la psicología social, tiene que ver con apelar a ese ser animal del individuo, que Freud describe en la Majestad de la Cultura. Y yo creo que esto es lo que potencia la teoría o desarrolla la teoría del realismo democrático, es decir, realmente del realismo democrático. Tenemos un sistema político que es el mejor de los posibles, pero tiene dentro de sí la posibilidad del fracaso, en el sentido de que si manipulan la opinión pública, si consiguen manipular la voluntad del que tiene el poder, en fin, controlar la prensa y controlar el poder, ¿no? Controlar la opinión pública. Y esto creo que es una de las claves para entender esto. Es muy, muy importante este concepto de tiranía que has explicado tan bien, y lo complemento también para enriquecer solamente el debate con la teoría de Elizabeth Noel Newman, que se titula La espiral del silencio. Esto es la espiral del silencio. Esto es un complemento magnífico a todo el concepto de tiranía que ha explicado Jesús, porque Elizabeth Noel Newman en los años 60 es una filósofa, socióloga alemana, que tiene este libro que se titula La espiral del silencio, en el que viene a desarrollar, básicamente la tesis es que en sociedad, se supone que en democracia, donde están reconocidos nuestros derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, pues como tú has dicho con las redes sociales, en principio es el ideal democrático, podemos expresarnos libremente sin ser molestados por ello, pero resulta que no. Elizabeth Noel Newman en La espiral del silencio lo que describe es cómo se producen se desarrollan los procesos de creación de la opinión pública y cómo eventualmente la opinión dominante de la mayoría puede producir en mí una coerción. Es decir, yo me cohibo, me silencio, me autocensuro por miedo a enfrentarme a la opinión de la mayoría. Es más, puedo incluso cuestionarme a mí mismo, esto es bastante platónico, el de la caverna, seré yo el que estoy equivocado. Probablemente si la mayoría piensa lo contrario. Entonces resulta que si una opinión consigue convertirse en dominante, puede eventualmente ser un elemento coercitivo para la libertad de pensamiento y la libertad de opinión, que es justamente lo de coincide yo creo bastante con la tiranía que ha explicado, de la mayoría que ha explicado Jesús, ¿no? Bueno, yo tengo muchos más temas apuntados aquí, que esos saldrán después porque te parece fascinante y creo que das en la diana, Jesús, proponiendo este asunto como uno de los principales argumentos para releer a Ortega a la altura de nuestro tiempo. Porque yo, no sé si tú compartes esta opinión o no, pero yo creo que el principio del siglo XXI tiene un paralelismo casi perfecto con el principio del siglo XX. Y yo tengo ahí un artículo y una tesis que es del hombre más al hombre red. Es decir, cómo todas las cualidades que Ortega identifica en este individuo y que tú has dado unas pinceladas de ellas, este vacío, esta vida alimentada solamente del ídolo y fori, cómo esta vida del hombre masa, lejos de atenuarse con la sociedad digital, el hombre red, lo que ha hecho es incrementarse aún más si cabe, ¿no? Todos esos efectos que Ortega percibió hace 100 años. Sí, por ahí voy. No he citado a todos los autores, pero precisamente Lippmann, la reconstrucción del trasfondo de Lippmann aludiría a Bernays, pero también a Tarde, a Le Bon, a Tocqueville, a John Stuart Mill, todo ese contexto, porque todos ellos están fomentando esa crítica a la tiranía de la opinión pública por diversos medios. Y el método, segundo punto muy importante, precisamente es el de la
es lo que he querido mostrar desde el principio recordando a Nietzsche, porque la animalidad es justamente lo que defiende Nietzsche. Somos todos, veremos si llegamos a ser racionales, pero lo que somos desde luego es animales. Lo que pasa es que animales fantásticos. Tú has citado, me parece, el enigma del animal fantástico, que es un librito que precisamente recoge esta línea. Es decir, por eso he empezado por Nietzsche. La genealogía de Nietzsche, si recuerdas, lo que he dicho es precisamente para entroncarlo. Lo que nos hace ver es que por debajo de la lógica están los instintos. Los instintos no son puramente, y ahí está la clave, animales al estilo de los otros animales, sino que el instinto social de los seres humanos tiene unas peculiaridades. Y eso es lo que estudia el propio Nietzsche. Por ejemplo, antes lo hablábamos, el instinto más importante, según Nietzsche, es el metaforizador, cosa que no tienen precisamente los otros animales. Entonces, eso es lo que antes comentábamos a la entrada, porque me has tirado de la lengua, en el poder de la mentira. En mi libro sobre Nietzsche, sobre el poder de la mentira, expongo eso de acuerdo con las nuevas investigaciones, precisamente, de dónde Nietzsche saca esas informaciones, esos modos de entender, esa gran transformación de la fisiología que puede, por la genealogía, convertirse en hermenéutica. Es decir, que la animalidad peculiar del ser humano es el punto focal, y por eso hemos de llegar hasta ahí, porque si usted basa solo en los razonamientos, en los argumentos, pues ya estamos viendo un parlamento. El propio Ortega dice: no he visto nada más granítico que un parlamento. Algo en lo que da igual lo que digas, lo pone, dice él el término granítico, es decir, es que no hay modo de entrar en él. Utiliza hasta ese término. Claro, es decir, si ya no valen razones, lo cual, ¿qué quiere decir? Por la otra parte, que tenemos que tocar otros elementos, porque si no tocamos esos otros elementos, pues no podremos seguir adelante en el nuevo pensamiento de la fuerza, de la coerción, de la vigencia. Eso es lo que quiere decir, que es el fenómeno primordial, el fenómeno de los fenómenos, esa fuerza que tiene, que se nos ha metido dentro. Tercer elemento, el que tú has nombrado, el de Noelle Neumann. Esto es lo que Adela Cortina lleva publicando un montón de cosas, de artículos, incluso en El País, sobre este fenómeno de la espiral del silencio a partir de Noelle Neumann, que es una socióloga, exacto, muy interesante, que ha pasado bastante desapercibida entre nosotros, y que esa espiral del silencio conduce, y Adela también ha desarrollado ese punto, en una derivación a la que tú también indirectamente has aludido, que es la autocensura. Y ahí es donde yo iba, abriendo el terreno con eso que se nos queda dentro, porque tan dentro se nos queda, por eso he incidido tanto en ese segundo punto en Ortega, porque para abrir terreno a actualizaciones de este tipo. ¿Por qué puede haber autocensura? Porque se nos ha quedado tanto dentro que no nos atrevemos ni siquiera a hablar. ¿Por qué? Porque, como decía Tocqueville, y lo cita también Noelle Neumann, tenemos más miedo, mucho más miedo, a que se nos aísle que al error y que a la mentira. Es lo que esa frase tremenda que cita Noelle Neumann y que Adela ha expuesto en varios lugares, en artículos, e incluso ya recuerdo que por lo menos un par de artículos hasta en la prensa, porque es de una actualidad enorme. No somos capaces, la gente, los ciudadanos, no solamente es que no somos capaces por razones cognitivas, sino es que no tenemos coraje, no tenemos fuerza, porque se nos ha metido tanto dentro que hasta nos autocensuramos. Y esa autocensura es en las democracias liberales. O sea que totalmente de acuerdo con la línea que he dicho, porque se ve una vez más que lo que te escuché en aquel momento, por eso fui a saludarte y dije, pero si justo esa es la línea que a mí me ha interesado, a diferencia de la habitual en la que ha sido predominante en la filosofía
por lo menos en la época de la carrera, que era el logicismo, la filosofía analítico-lingüística y todo esto. Si queréis, lo que vamos a hacer es, si os parece, para que haya más juego, tener todas las palabras juntas y después lo que queráis. ¿os parece? Entonces estaba Josu, Pepe después, y no sé si alguien más quiere. Yo también tengo alguna consideración. Entonces, como yo creo que van a ser cosas que van a estar en diálogo unas con otras, pues si os parece, hacemos las consideraciones juntas y después tú pues nos ilustras a todos. Esto es conversación, porque esta línea es que me encanta. Desde que te escuché dije, pero sí, ahí, por eso fui enseguida y dije, oye, que me ha gustado mucho, porque es lo que estábamos en línea. Bueno, pues yo primero darte también las gracias, y me ha parecido muy inspiradora. Yo quería profundizar un poco en una parte que creo que no se ha mencionado tanto, que la has mencionado ahora al responderle, que es en esa parte del coraje, que es de dónde viene el coraje, ¿no? Porque cuando señalas que el principal fracaso proviene de que la complejidad es muy grande y entonces la masa no es competente, yo creo que no es lo único, y no sé ni siquiera si lo más importante, porque incluso en sistemas muchísimo más simples fracasamos, porque yo puedo ser competente, pero si soy un egoísta, por ejemplo, ¿qué sentido? Por mucho que lo sepa, no voy a contribuir a una opinión pública mejor, ¿no? Entonces, yo creo que has mostrado muy bien muchos puntos de la teoría de Ortega, pero para indagar en este coraje, para mí habría que entrar en el tema del amor. Entonces, yo opino que las diferentes formas de hombre masa al final son formas de egoísmo que toma diferentes caras, ¿no? Entonces, que habría que preguntarse bien por qué surge en unas personas el amor, ese amor, y en otras no, ¿no? Porque tanto el amor nos ayuda tanto a la creación, y en Ortega pues la vocación es fundamental, y para que haya vocación tiene que haber enamoramiento, tiene que haber amor, tiene que haber reabsorción de circunstancia para religarla de una manera más genuina, y también en la resistencia, en el coraje que dices. ¿Por qué yo resisto? Pues porque de alguna manera siento al otro sufriendo, ¿no? Creo que hay una parte, creo que habría que entrar en que ese amor proviene en primer lugar de una apertura de la sensibilidad que me hace ser afectado y que lo que pasa a mi alrededor me afecte. Porque si solo me afecta lo que le pasa a mi hijo o lo que le pasa a mi hermano, ¿no? Si no hay una amplitud, es muy complicado también que tomemos decisiones o que tengamos una opinión pública amorosa, que nos conecte de otra manera, ¿no? Entonces, yo he echado de menos un poco en la exposición que aparezca eso, que aparezca la sensibilidad y la afección que nos pueda llevar a un enamoramiento, a un amor que nos pueda llevar a una vocación, etcétera, y a esa autenticidad, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que para Ortega el amor, él creo que dice algo así, como que es creación, y como creación nada primitiva del hombre, ¿no? Y creo que uno de los mayores retos que tenemos como sociedad, más allá de las cuestiones que has planteado, es preguntarnos eso, ¿por qué en unas personas se da el amor y en otras no? Y en esto creo que Ortega no ha escrito, en mi opinión, lo suficiente al respecto. Y por ejemplo, la infancia, pues creo que juega un papel muy importante aquí también, ¿no? Entonces, bueno, pues quería introducir este tema y ver también si tú lo vinculas también con lo que has mencionado o no. Sí. Le damos la... Digo, sí, para sí. que... Muy bien. Y así... De acuerdo. Por favor. Bueno, no, yo como soy un ignorante de todo esto he aprendido mucho y me pregunto si lo va a publicar usted, es mejor la opción que me puedo hacer.
Sí, sí. Bueno, algunas de las cosas que he dicho están publicadas porque, por ejemplo, la relación con Nietzsche está publicada en gran parte, y el tema de la opinión pública, algunas cosas están no sistematizadas, pero estoy encantado de, si le gusta, se lo dedico. No, vamos a ver, yo me dedico al pretérito imperfecto, entonces esto más o menos me suena, ¿no? Claro. No he oído nombrar en relación a Lippmann el libro de Gordon Allport, The Nature of Prejudice, que me parece que es bastante central en esta discusión. Luego, claro, lo del cigarro y las mujeres tiene bastante que ver, ¿no? Esto de la democracia de partidos de masas y tal, es una cosa muy reciente, tiene 100 años, no tiene más. En 1918, de 10 electores ingleses mayores, no electores, sino varones ingleses mayores de 21 años, 4 no tenían derecho a voto. De las mujeres no hablemos. Hombre, no es un país muy atrasado, esto de Inglaterra, o sea que esto era más o menos la idea. Es un producto de la Primera Guerra Mundial. Las mujeres son libres porque trabajan. Y trabajan porque los hombres están en las trincheras. Eso es la Primera Guerra Mundial, que es una guerra proletaria, de infantería, que los clásicos decían, bueno, es el arma de la prole. Pues eso, si no, no se entiende lo que es ese mundo. Luego Lippmann tiene una biografía. Lippmann es, en el contexto de los años 40, es el opuesto a la contención. Bueno, hay dos polémicas que curiosamente aquí deberíamos de conocer, porque se está hablando de eso ahora, y para mi asombro nadie habla de ellas. Uno son los appeasers, como decía Churchill, y como decían en Estados Unidos, Truman, etc., ¿no? Y el primero de todos, George Kennan, en su artículo en Foreign Affairs, famosísimo artículo que causa una revolución diplomática, la contención, ¿no? Bueno, y Lippmann es lo contrario, es el que dice, estos se han equivocado, ¿no? Creo que hay modos de pactar con la Unión Soviética y de Stalin es un hombre acorralado que reacciona a eso, como les pasa a todos estos rusos. Bueno, entonces, hay, de algún modo, esto está en la línea de la contención, que es la de Truman y luego la de Kennedy en la crisis de los misiles, es una línea equivocada. Bueno, a mí me parece, de ahí no me extraña el pesimismo de Lippmann. Pero luego una cosa interesante en relación a que Ortega no es un pesimista. Que quizá eso venga de Protágoras, pero bueno, ustedes saben de eso, yo no. Que es la idea de distinguir entre el conocimiento y la opinión. El elector es elegante y elige bien de sus propias cosas, aunque tenga menos conocimientos generales. Eso es fundamental en la idea de un Ortega democrático, es absolutamente fundamental, porque es en lo que se basa la democracia. Yo sospecho que eso, pero bueno, ustedes dirán, porque lo que voy a decir es probablemente un disparate, porque no lo conozco, pero me parece que Protágoras dice algo bastante parecido. Y Protágoras es, bueno, el maître à penser de la democracia pericleana, en ese sentido. Y me parece que la discusión está en eso. Bueno, eso sí, entonces, yo estoy de acuerdo, Ortega no es un pesimista, es un optimista. Y Lippmann es un pesimista porque se ve, bueno, en un contexto desastroso después de la Primera Guerra Mundial. Y cree además que incluso después de la Segunda se han equivocado en esto de la contención. Bueno, me parece que eso sitúa al personaje bastante. Luego, hombre, yo comprendo que quizá hemos perdido mucho tiempo, o han perdido mucho tiempo con el Tractatus y con Wittgenstein, ¿no?
Dios, como le llamaban en Cambridge, ¿no? Sí, exacto. Porque, ¿quién era el que decía Keynes? Dice, hoy he visto a Dios en la estación. Era Keynes, ¿no? Que era Wittgenstein. Bueno, Wittgenstein tiene una anécdota interesante para esto de los estereotipos. En una de sus biografías habla de eso. Parece que él paseaba todas las tardes por el Kane con un colega suyo y amigo que se llamaba Malcolm, que era otro. Malcolm, sí, Malcolm. Ustedes lo conocerán. Malcolm, ¿no? sí. Se produce justo al principio de la guerra un atentado en la Braukeller contra Hitler, el del reloj suizo, que es un hombre que instala una bomba y tal. Bueno, eso fracasa porque Hitler se retira antes de la hora porque tenía otro meeting y tal. Entonces estalla, mata a una serie de gente, pero no a Hitler, que era de lo que se trataba. Bueno, y entonces, paseando, Malcolm dice, bueno, la Gestapo dice que, y los servicios de inteligencia alemán, que esto es un plot, es un tal, fabricado por el MI6 y por los ingleses y tal. Yo la verdad no lo creo, porque es muy contrario al carácter inglés. Parece que Wittgenstein se paró, lo miró y no le volvió a saludar en 2 meses. Y dijo, bueno, si los que nos dedicamos a esto del pensamiento razonamos de esta manera, es mejor que nos retiremos, porque esto no puede ser. Bueno, estas gentes piensan un poco así, ¿no? Lo digo porque yo sufrí de eso, porque la primera vez, el primer ensayo que yo hice en Inglaterra, en que hablaba de los españoles tal, el tutor mío, que era un australiano, muy conocido como economista, me dijo, los españoles, se lo ha preguntado usted a todos. Bueno, ahí me curé bastante de algunas cosas, o sea que esto de la filosofía analítica y de esta cosa un poquito cuidadosa con los sujetos que tienen los anglosajones, me parece que es bastante bueno. Cuando se habla del pueblo, ¿qué es eso? ¿Cómo se define ese tipo de cosas? Porque si no lo definimos bien, me parece que es muy complicado razonar. Bueno, esos son el tipo de cosas que yo sugeriría, porque me ha fascinado todo lo que nos ha contado, me parece interesantísimo y me gustaría verlo escrito, en fin, no a la forma de Ortega, en 20 sitios, sino un poco... Esa era mi intención. En algo un poquito... ordenado. No, y conjunto. Que podamos seguir el hilo fácilmente. Me parece que eso es bastante espectacular. Y agradecerle su intervención porque es muy interesante y yo no sabía lo de Nietzsche de esta manera, me parece realmente bastante fascinante. Bueno, yo un minuto 2 para que tengas oportunidad. No, yo, importante, yo los agradezco muchísimo. Yo tengo que reconocer que es verdad que Ortega no es un pesimista, yo estaría de acuerdo, es decir, yo creo que se va volviendo más pesimista a medida que va viviendo su biografía, pues las guerras, la guerra civil, la posguerra. Yo hablaba de pesimista de la idea de la democracia. De la idea de la democracia, sí. Porque, por cierto, eso es interesante, con perdón. Sí, no. Esta idea que tiene que ver con esto que ha dicho usted de Freud, sobre todo, ¿no? La idea de que la naturaleza tiene un componente animal, ¿no? Esto que dice Ortega, esto de la democracia liberal tal que hablamos, no es natural, no es nada natural, es un artificio de la cultura. Me parece que eso también la idea del tema. Yo, solo voy a hacer un breve apunte sobre... Creo que en el fondo también de toda la exposición y del debate en que estamos es la idea de creencia, ¿no? que al final yo creo que subsume muchas de las categorías que se van transmutando y que es precisamente por eso también problemática, porque la idea de eso de la sensibilidad, el cambio de sensibilidad, no deja de ser un cambio de creencias, pero no es lo mismo, claro, una creencia completamente historizada que la sensibilidad, que parece que tiene que ver algo más con la corporalidad, que tiene algo así como un punto
que no puede ser o no podría ser historizable. Bueno, yo creo que ahí tenemos un montón de problemas en la lectura de Ortega. Yo creo que se va historizando a medida que avanza, pero que la idea de creencia me parece que es esencial también en este debate. Pero, y junto a la idea de creencia, ligado a lo del no pesimismo, la idea de educación. Por eso Ortega insiste tanto en la idea de la educación del humano medio, ¿no? Sin embargo, yo tengo que reconocer que más allá de todo eso, a mí todas estas tesis de Ortega me resultan inquietantes. Es decir, que me resultan en determinados puntos tan convincentes, es decir, que cómo no decir que en muchos casos no pensamos, cómo no decir que en muchos casos no estamos atrapados por ideas reificadas. Por supuesto que sí, yo creo que cualquiera que se mire a sí mismo, a su propia biografía, puede ver que en algún momento eso les pasa a los demás, pero también nos pasa a nosotros. Ahora, claro, eso de decir, lo digo para la idea de mantener una idea sana de democracia liberal, decir que el pueblo no piensa, ¿no? O que la mayoría de los ciudadanos, pero claro, habría que ver si el concepto de masa y minoría termina siendo compatible con el concepto de ciudadano, porque claro, si creemos que los individuos que componen una comunidad al final no tienen la mínima capacidad de pensamiento para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, qué es mejor o qué es peor, yo creo que entonces eliminamos la idea de democracia liberal. Es decir, que, insisto en las dos palabras, democracia y liberal, ¿no? Y claro, eso de, incluso lo de China, que yo creo que lo comentamos porque por ejemplo lo pusiste lo del tema de nuestro tiempo, pues claro, quién sabe lo de si es mejor establecer un contrato con China o no establecerlo, pero claro, incluso dentro del grupo experto nadie lo sabe, o se sabrá quizá a futuro, cuando el tiempo pase y dé o quite razón, ¿no? Pero en ese momento, que yo creo que es otra de las cosas importantes que por lo menos a mí más me interesan de Ortega, incluso para utilizarla contra cierta comprensión de Ortega, y es el punto del perspectivismo. La idea de perspectiva, es verdad que puede haber un diálogo de perspectivas, y debe haberlo, pero también indica que todo nuestro conocimiento, todo nuestro saber está radicado en un tiempo y en un momento determinado, y por lo tanto tiene grandes opacidades. Con lo cual, yo creo que en el fondo la idea esta de que, claro, porque ¿quién se equivoca? ¿Quién tiene la sensibilidad perturbada? Claro, siempre son los otros. Si estuviéramos en un convento distinto, con gente muy inteligente, que también la hay, que pensara distinto, pues lo que se diría es que los que piensan mal son los contrarios, ¿no? Y además se podría utilizar la palabra pensar en el sentido más legítimo, y aquí sería un poco la cuestión de fondo, y es, ¿no crees que en el planteamiento que quizá a veces se desarrolla en general, se tiene la idea de que en el fondo los seres humanos razonables y que piensan, y yo quiero creer que son todos, ¿no? Quiero creer que somos todos los humanos, en el fondo deberíamos poder ponernos de acuerdo? Es decir, si utilizamos sensatamente la facultad de la sensibilidad y de la racionalidad, deberíamos poder ponernos de acuerdo. Y si eso no sucede así, es porque en el fondo pues el pueblo no piensa, o la mayoría, que generalmente no coincide con lo que nosotros pensamos, no considera que eso es así. Sin embargo, yo tengo grandes dudas en eso. Es decir, yo pienso que al final las personas de mejor voluntad y con las mejores capacidades racionales a disposición pueden tener ideas diferentes sobre cómo resolver determinados problemas. Y ahí al final lo que queda, y yo en eso soy, que hay una parte muy orteguiana en eso también, pero muy berliniano, pues quizá lo mejor sería establecer pactos liberales sabiendo que no hay una idea redonda de la solución en sociedades complejas. Es decir, pues tenemos que, porque da la impresión a veces de que, bueno, ¿son compatibles completamente la libertad y la igualdad? Pues no. ¿Es interesante la libertad para una sociedad decente? Sí,
¿Es interesante la igualdad para una sociedad decente? Pues también. La piedad y la justicia, ¿no? Temas que nos tocan ahora relativamente de frente, si es que en el sentido más noble se puede llamar piedad o consideración hacia el otro o pacificación. Yo me considero en ese sentido, es verdad, más un pacificador que otra cosa. Estoy seguramente completamente errado, pero la idea al final es que probablemente tenemos que dejar de pensar que podemos componerlo todo y además de modo absolutamente cerrado y seguro, y que probablemente en el fondo, y por eso Berlin, y yo creo que en Ortega hay una parte de eso también, al final hablaba de un carácter ineludible de apuesta existencial desde la decencia, es decir, porque no sabemos cuál van a ser la mejor solución para determinados problemas. Ojalá o ojalá no, eso ya depende de cada uno, que pudiéramos resolverlo todo a través de un tipo de discurso racional, que yo creo que eso es como muy habermasiano y termina siendo en ese fondo muy idealista. Yo ahí creo que probablemente tenemos que aprender a establecer cuáles son las mejores maneras de representar las diferentes tendencias que hay en la sociedad y buscar, digamos, en algún sentido, y eso yo creo que sería muy orteguiano, gente decente que defienda eso y se le puedan llegar a establecer determinado tipo de pactos para resolver problemas muy complejos que no tienen una solución experta y ni siquiera tienen una sola solución decente, me parece a mí, porque el monopolio de la decencia o de lo que es correcto o incorrecto, pues eso a mí, yo me lo aplico a mí mismo, ¿no? Enseguida a mí me salta, joder, pero qué equivocado está el otro. Bueno, yo desde hace bastante tiempo siempre trato de hacer lo contrario, hacerme cargo de cuál es la carga del otro, por qué el otro piensa así, la mochila del otro, y que en ese otro, o esos otros, porque son plurales, muchas veces, digamos, no hay ni ignorancia ni maledicencia, sino que se piensa, probablemente a lo mejor de modo errado, que esa es la mejor manera de solucionar. Que insisto, yo creo que eso solo al final de cuando se dan los procesos se puede quitar o poner razón, pero que antes es muy difícil, ¿no? Entonces, en fin, bueno, no sé si algo de esto a mí me resulta turbadora, era por resumirlo, ¿no? Siendo desde el punto de vista sociológico la teoría de las masas y las minorías, la de que el pueblo no piensa, lo que decías tú, que y la tiranía de la mayoría, que eso cualquiera lo ve en nuestras sociedades, en fin, no hay que estar ciego para que eso no sea así, pero insistir quizás solo en esa parte creo que es cargar mucho las tintas y sobre todo el peligro de insistir ahí es que como el pueblo no piensa, la mayoría no piensa, la contrapartida suele ser hay un grupo de gente que pensamos bien y pensamos por ellos, y eso digamos que me inquieta mucho. Entonces, en fin, no sé si me he explicado en eso. Sí, parece Isaiah Berlin. Sí, pues bueno, hay mucho Ortega ahí también, pero bueno. Sí, bueno, las tres intervenciones me interesan mucho, hay que resumir un poco, pero la primera, claro, por ahí es por donde va la cosa, se puede ser competente cognitivamente, pero como hay otros resortes, es lo que estamos diciendo desde el principio, hay que entrar en otros resortes. Tú has puesto el ejemplo de, puedo ser competente, pero soy egoísta, es decir, tengo unas tendencias, tengo unos intereses, tengo unos movimientos, unos instintos, o por ejemplo, tengo miedo a que me aíslen. Eso hay que considerarlo, porque si no la opinión pública, no entiendo el fenómeno de la opinión pública, como vemos, como Noel y Newman. Es decir, yo lo que tengo es miedo a que la gente me desprecie o me tenga hostilidad hacia mí, que lo dice, me desprestigie, tenga mala reputación. Entonces, claro, entonces la opinión pública es coercitiva hacia mí. Esos fenómenos hay que tenerlos en cuenta. Para hacer frente a eso, Ortega dice y expone, pues recurre incluso a la historia de los pensadores y dice, es que esa parte no la hemos podido exponer, pero él dice reiteradamente en muchas ocasiones que hay una misión de los intelectuales y pone dos grandes ejemplos. Dice, los primeros intelectuales podemos poner, claro, nuestra cultura, ¿qué dos tipos de intelectual pone? El intelectual de los primeros filósofos, Heráclito, que iba en contra de la opinión pública, Parménides, Protágoras,
que critica el dogma, la opinión pública que lo dice, el término, o sea, ahora que ha nombrado usted también a Protágoras, él cita a Protágoras en el sentido de que Protágoras iba en contra y decía igual, he utilizado el término que esa opinión de todos era, la opinión de todos era un dogma polem, pero recordad que dice textualmente. Es decir, frente a eso, ¿qué hay que hacer? Y la segunda tradición, la hebrea, interpreta a los profetas, pone varias veces el ejemplo de Amós, del profeta Amós, dice los profetas y hace una interpretación del texto bíblico, y en vez de decir profetiza a mi pueblo, él siempre traduce profetiza contra mi pueblo, y lo pone en boca de Amós. Entonces, los dos grandes modelos de intelectual, en primer lugar, y esos ¿por qué lo hacen? Lo hacen por vocación, como has dicho. Pero para tener vocación hay que tener intimidad. No hay vocación si no hay espacio de intimidad. ¿Dónde resuena la vocación? La voz de la vocación, en la intimidad. Y entonces ahí es donde el amor puede tener su lugar, porque si no, ¿el amor qué es? Solamente, ¿qué tipo de amor? Porque tener en cuenta a los demás puede ser por eros. El eros también tenía en cuenta, es un tipo de amor. Pero está la filía, está el agape, es decir, hay que trabajar más la noción de amor, estoy totalmente de acuerdo, pero eso tiene un contexto, y en el contexto intelectual podríamos empezar por esa capacidad, en primer lugar, de vocación, pero no hay vocación sin una intimidad donde uno sea consciente de una misión, como estos dos ejemplos de intelectuales que él pone, y luego en la actualidad. Dice, bueno, esos son los ejemplos, pero ahora hay que tener ese coraje actual. Y por eso yo creo que eso radica en el segundo punto que has nombrado, que a mí me parece extraordinario también, la creatividad. La creación es lo propio del animal fantástico. ¿En qué consiste el producto del animal fantástico? Que es creativo, es creador, y por eso podemos crear por la democracia, que eso es antinatural. No solo no natural, sino incluso va contra ciertas tendencias naturales. Pero hemos logrado crear una cosa tan rara como lo que es el sistema democrático, la igualdad. Todos somos iguales. ¿No somos iguales? ¿En qué somos iguales? Naturalmente o biológicamente no. Eso es una creación que hemos hecho, una institución, hemos instituido, como usted dice, y la democracia es un invento, y así podríamos seguir, ¿no? Totalmente de acuerdo con las dos líneas. Me parece, y os lo agradezco porque me hacen remover los diversos componentes. Luego, claro, usted es un gran historiador, su obra, además, creo que nos ha iluminado mucho como historiador, sus producciones al respecto, y que le agradezco, por cierto, porque han hecho mucha falta para iluminar nuestra realidad y la historia negra que hemos vivido, y todas sus aportaciones hoy. Entrando también y hubiera dicho cosas parecidas a la primera parte. Ortega recurre a la distinción entre conocimiento y opinión, como usted ha dicho muy bien, y todo lo que ha querido. Y en ese sentido estoy de acuerdo que la filosofía analítico-lingüística, en la medida en que yo he estudiado mucho porque me tocó primero, y luego porque creo que primero por exigencias de mi época, pero en segundo lugar, bien puesta, viendo sus aportaciones y sus déficits, creo que es algo por lo que hay que pasar, por afán de precisión, por afán de tener rigor, claro, porque es que si no es palabrería, y en ese sentido estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que es insuficiente, porque, por ejemplo, yo he aludido a la dimensión logicista e incluso semanticista, pero he aludido a que la transformación pragmática de la filosofía analítico-lingüística fue una gran creación, y esa es la que también en Alemania incorporan a Appel Habermas, incluyendo a Peirce, como he citado. Claro, eso ensancha muchísimo y conecta con la hermenéutica. O sea que en ese sentido estoy de acuerdo. Por eso, frente a la doxa, y en estos contextos, utiliza el propio Ortega, dice la paradoxa, haciendo un juego, ¿no? Es decir, la capacidad de un conocimiento que me viene por el estudio, por la capacidad intelectual, para superar esos dogmas, que estos intelectuales ejemplares sean la tradición
profética o en el sentido de los primeros filósofos, sean los profetas o los filósofos, nos han aportado tener capacidad de oponerse a los dogmas del contexto correspondiente del pueblo, del famoso pueblo, en el caso de los hebreos. Y en tercer lugar, y creo que es muy interesante, vamos muy bien. Sí. Por supuesto, uno de los elementos que tenía que haber nombrado son las creencias. Y ya está. Y él cuando lo escriba, ahí está, porque es elemental. Quizá como es el más conocido, por así decir, lo daba por supuesto, pero y he ido por otros que pensaba que podían ser más relevantes en este contexto. Totalmente de acuerdo. Hay que ir a ideas y creencias. Las creencias están vinculadas a la sensibilidad, a la corporalidad. Además, las creencias son la dimensión cognitiva que es dinámica, que lleva a la acción. Las creencias no son meramente cognitivas como si fuera un tipo de conocimiento separado de la praxis. No, eso es lo bueno de la noción de creencia. Por lo tanto, la noción de creencia en este tema nos viene del mejor, y ahí radican las creencias. Totalmente de acuerdo. En segundo lugar, el tema de la educación que tú has nombrado, creo que he aludido en algún momento que, claro, en eso se parece a Dewey. Él confía como Dewey en que la educación le podemos. Y por eso entramos en tu tercer punto, que es el último al que tú aludes, y es que el pueblo no piensa, pero podría pensar. Es decir, el pueblo no. O sea, las personas que se han convertido de pueblo en masa, digamos de populus en plebs, como distinguieron ya los latinos, porque no es lo mismo, si hubiera un auténtico pueblo, entonces tendríamos individuos que piensan. Pero lo que quiere decir Ortega es que el pueblo no piensa en el sentido que son individuos que al convertirse en masa no piensan, y además no tenemos más que ver todos conocemos a gente que cuando van al fútbol, por poner un ejemplo que conocemos, se convierten en otra cosa. Hay gente que se convierten en energúmenos en el fútbol. Van allí y dices, ¿será posible que yo lo conozco, que es compañero de esto, que eso? Y lo ves actuando en las gradas del fútbol y dices, Dios mío, si no te vieran no me lo creería. Es decir, que el contexto, cuando nos convertimos en individuos de masa, nos transformamos, y ahí es donde voy al final. Es decir, hombre masa es un tipo de hombre, un tipo de actitud, no una cuestión numérica. Creo que eso hay que recordarlo. Y por lo tanto, si hay esfuerzo, podemos pensar, pero hay que tener un esfuerzo, hay que dedicarlo tiempo, hay que meditar, y por eso hay que cambiar de actitud. Y por eso, si nosotros tenemos esa nueva actitud, potencialmente todos podrían pensar. Creo que Ortega no se negaría a eso, pero tenemos que poner ese esfuerzo, porque si no, pues ¿a qué nos dedicamos? A lo que es más cómodo. Y en segundo lugar, claro, el otro elemento que yo veo en tu intervención, a lo mejor no te he entendido bien, eso quiere decir que como somos limitados, somos finitos, esa vida nos conduce a posibles soluciones. Si tú piensas, te pones en funcionamiento, cada uno podrá pensar, y por eso podríamos ponernos de acuerdo, porque si cada cual piensa, podemos ponernos de acuerdo. Pero si a ti te han imbuido desde fuera, desde la opinión pública, como no eres tú no eres tú, sino piensas desde fuera, solo porque tú pienses y yo piense, podríamos entrar en un proceso de acuerdo. Y siempre puede ser plural, y puede ser plural porque siempre, y ahí sí que acabo, son interpretaciones. Y ahí sí que me lo llevo, y me permitiréis este final, es que esos conocimientos no son conocimientos objetivos, por eso no hay una solución solo posible, sino que son interpretaciones. Y eso, por eso yo llevo a Ortega hacia la hermenéutica, hacia una, si se quiere, fenomenología hermenéutica. ¿Por qué? Porque además él lo utiliza, el término interpretación. Vivir es interpretar. Porque la vida no nos da soluciones objetivas, sino, como tú has dicho,
tanteos, vamos buscando, vamos interpretando. Pero entonces, y este es el último punto, eso no quiere decir que yo me atenga a las facticidades. A la hermenéutica de la facticidad es un lado. Y ahora lo hablábamos antes, que te he dado el rollo, pero como me has preguntado, sino que nosotros defendemos una hermenéutica crítica. ¿Por qué? Porque la hermenéutica de la facticidad tiene que completarse con el complemento de las interpretaciones que van imbuidas de pretensiones de verdad. Por eso Ortega dice, el intelectual tiene la misión de mantener la pretensión de verdad. Detrás de toda esta fuerza de la opinión pública, los intelectuales de un tipo y de otro tienen que seguir diciendo, pero es verdad. Por eso él llega a decir que ese animal es un animal verdávoro, que es una figura fabulosa. Es verdávoro, ¿por qué? Porque aunque podemos comer de todo, también comemos muchas mentiras. Pero el ser humano no se niega, porque es también verdávoro, a vivir y nutrirse porque lo necesita, según Ortega. Y de ahí la vertiente esperanzadora que nos aporta Ortega. Ortega cree que el ser humano es un animal verdávoro y que no le satisface vivir solo de la otra dimensión. Por eso la hermenéutica crítica creo que le encaja muy bien. Disculpad que me haya conectado con esto. Pues muchísimas gracias al profesor Jesús Conil por la magnífica exposición y el magnífico diálogo, y yo solo me resta dar las gracias en nombre de mis compañeros, de Rafael Herrera, de Jesús Zamora y de Jaime de Salas, que no han podido estar aquí por diferentes motivos, y anunciaros que la próxima sesión, que os daremos cuenta de ella a través de la Fundación y de otras, de la propia UNED, será a cargo del profesor José Luis Villacañas. Y muchísimas gracias a todos, a Jesús primero y a vosotros por estar aquí y las que estén viendo. Gracias a todos.